Bien, amigos, estamos con Juan Cheput, candidato al Congreso por el partido PPK, por el Partido Peruanos por el Cambio. Juan, gracias por estar esta noche en Redes y Poder. Muchas gracias también por la invitación, Alfonso. Bueno, Juan, la campaña ya está ahora sí agarrando velocidad. Tú has estado acá como analista político el año pasado y desde esa oportunidad hasta acá tú ya te has incorporado formalmente al partido de Pedro Pablo y ahora estás compitiendo por un puesto en el Congreso. Ahora, esa candidatura, en opinión no mía, por cierto, sino de muchas personas y del análisis general, tiene algo que está ocurriendo ahí. Hay muchas explicaciones que pueden darse, pero tú eres un analista político y te voy a pedir la dificultad de ser lo más objetivo posible, porque yo creo que lo que nos interesa a las personas que ven este programa, estoy seguro, es conocer qué crees tú que está ocurriendo ahí adentro, más que un testimonio de parte. De repente nos puedes contar desde tu punto de vista qué puede pasar ahí y por qué da la impresión, no la impresión, por qué parece que está perdiendo puntos esta candidatura en beneficio de un candidato que puede ser Guzmán. ¿Qué piensas en general para empezar el tema? En general, en todo mecanismo de control de daños uno tiene que empezar por hacer un análisis sincero de lo que viene ocurriendo, porque la opinión pública sabe perfectamente cuando uno quiere desviar la atención, ¿no? Entonces, si hay hechos contundentes, como por ejemplo que Pedro Pablo en algunas encuestas se mantenga igual, en otras pierda 3 puntos, en otras sea superado por Acuña, ¿no? Es obvio que nosotros tenemos que hacer un replanteamiento de la estrategia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Empecemos por lo positivo. Yo sigo pensando que Pedro Pablo Kuczynski es el mejor de los candidatos, indiscutiblemente. ¿Cómo será de noble la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, que a pesar de los problemas de nosotros, ¿no?, del partido como tal, él se mantiene en un porcentaje similar al que tenía en la elección pasada? Eso ya demuestra la nobleza de la candidatura. Él está entre 13 y 15 según la encuestadora. Eso convertido... La elección pasada tuvo 18.7%. Pero eso quitando el voto, votando el voto nulo válido, y todavía faltan 2 meses de campaña. O sea, estoy colocándolo en periodos más o menos temporales. O sea, la serie temporal enero-enero. Él llegó al tercer lugar en la campaña anterior. Claro. Veremos cómo termina en marzo. Yo estoy seguro que va a pasar a la segunda vuelta. Entonces, por otro lado, hay elementos que también son hechos comprobables. El mejor plan de gobierno, y lo dicen todos los analistas, es el de Pedro Pablo Kuczynski. Por un lado tenemos al candidato, por un lado tenemos la trayectoria, por un lado tenemos el plan de gobierno. Entonces, ¿por qué pierde puntos? Es obvio que algo está pasando. Y ese algo que está pasando, desde mi punto de vista, tiene que ver con la parte de proselitismo político en primer lugar y con lo que significa un mejor diseño comunicacional, que también es algo de lo cual adolecen otras candidaturas. Nosotros, yo he estado hoy día reunido con jóvenes que no se sienten entusiasmados por Julio Guzmán en absoluto, critican a los mismos jóvenes que se entusiasman con una persona completamente superficial, pero sin embargo quieren ver en Pedro Pablo al mismo personaje que hace 5 años los entusiasmaba en las redes sociales. Entonces, Juan, una pregunta muy rápida sobre, pues estás tocando un tema interesante que es el proselitismo y la comunicación. Y quisiera solamente repreguntarte ahí lo siguiente. Yo entiendo eso y es muy posible que eso esté ocurriendo, pero hay un tema que sí, digamos, es difícil de aceptar porque Pedro Pablo Kuczynski y su partido no acaban de aparecer. Tienen 5 años de estar en este esfuerzo, porque tan pronto terminó el 2011, comenzaron nuevamente a trabajar para esta candidatura. Entonces, ¿cómo es posible que se explique que con la experiencia que tiene Pedro Pablo Kuczynski, que tú has puesto sobre el tablero como una virtud, lo cual seguramente muchos reconocemos así, ¿por qué es que tiene un problema de estructura en 2 temas que deberían ser así? Pues, o sea, si lo has hecho una vez y llegaste a 18.5, te quedaste porque chocaste al palo, ¿por qué ahora pierdes en proselitismo, que es campaña de calle, o sea, tierra, y por qué pierdes en comunicación? Si deberías tener... Yo diría que no perdemos, sino que no nos estamos despertando. Claro, mira, hacia eso voy. En el año 2011 no tenía un partido, yo me encargado de averiguar eso, no tenían un partido. Entonces ha habido un proceso de recolección de firmas del 2011 a la fecha, que ha culminado hace un par de años, 1 año y medio, y recién tenemos la estructura partidaria. Yo estoy recorriendo las bases y ahora sí sé que hay una estructura partidaria, que es el esfuerzo de estos 5 años de trabajo. En el aspecto comunicacional es un error de todos nosotros, que lo reconozco, que hemos sido incapaces de poner de una manera absolutamente coloquial
lo que significa un excelente plan de gobierno conformado por técnicos de primer nivel. Yo estoy absolutamente convencido que nosotros resolvemos eso de manera muy eficaz. Ya, en Juan, las pero tú próximas eres, horas y las cosas tú van a eres cambiar. un analista político. ¿Ya? Yo quiero sacar esa parte del Juan Sheput bueno, no la del candidato. No, porque es una... No, pero yo en este momento me he puesto Ya, pero fíjate, el sombrero de analista. Estoy siendo tú sabes absolutamente perfectamente objetivo. lo siguiente. En el Perú, lamentablemente, pero es cierto, y te diría casi en el mundo, nadie vota por planes de gobierno. Nadie. O sea, nadie se sienta a mirar porque descarga su PDF, porque lee el periódico y dice, ya entendí que ahora sí, cómo va a ser Kuczynski y no va a ser tal o cual. Eso no es así. El tema es qué imagen, qué mensaje, cómo nos cautiva un candidato. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué piensas de eso? Estoy de Algo acuerdo está fallando contigo. ahí. Por eso te digo, estoy de acuerdo contigo. Pero no es tu culpa. Tú dices, lo que yo he señalado es de que teniendo un plan de gobierno de primer nivel, que es lo que el Perú necesita para estos momentos en los cuales estamos en un estancamiento económico, en problemas de inseguridad, etcétera, etcétera, no sabemos llevarlo al terreno político para explicárselo a la gente. Es eso lo que estoy manifestando. Ya. Cómo nosotros desarrollamos en este instante un proceso de comunicación adecuado, para mí ese es el reino de la política, para que cualquier ciudadano, sin excepción, puede entender que el de Pedro Pablo Kuczynski es el mejor conjunto de propuestas que lo puede llevar a una mejor situación. Entonces, en eso estamos. Yo creo de que en la medida de que rescatemos lo político y la política, que son dos cuestiones muy similares, lo político como concepción y la política como acción, vamos a empezar a trabajar de una manera mucho más eficaz y vamos a reconquistar todo aquello que en estos momentos puede haberse puesto en duda simplemente porque no estamos actuando. Ahora, ¿qué es la parte positiva también? Si hacemos una metáfora futbolística y hablamos de 90 días, 90 minutos de juego, ¿no? Entre el 10 de enero y el 10 de abril, pues han pasado 5 minutos. No te pases, Juan, porque un ratito, el señor Kuczynski tiene siglos en el tema, no te pases. Él tiene un montón de tiempo estructurando yo una estoy hablando campaña del proceso electoral. Sí, pero eso es Estoy cuando... hablando Sí, pero del proceso, los partidos lo no que se juegan en significa- la cancha solamente. No, de acuerdo. Pero mira, Pedro Pablo Kuczynski en estos momentos es una persona que recién, con el partido en su conjunto, Oye, con Peruano por recién el puede Pueblo, ser Verónica recién estamos- Mendoza, recién puede ser... No, pero mira, no comparemos. Pero Es Kuczynski- que no. La situación es compleja. Segunda campaña Mira, presidencial, ¿ah? todas las campañas son distintas. Miras a Alan García. Ministro, PCM. Si fuera así, Alan García estaría en primer lugar. Y Alan García ha sido 2 veces presidente y en estos momentos está peleando el 5º lugar con Guzmán. Sí, pero estamos hablando de te Pedro estoy- Pablo. No, pero te estoy Mal de hablando... mucho, pero consuelo de tonto, no es mal de mucho ni consuelo de tontos. Es una realidad concreta la comparación. Ya. No podemos atribuir... Entonces, que como es un Alan está elemento- abajo, pero Pablo también. No he dicho eso. Lo que yo he dicho es de que un proceso electoral es sumamente complejo y no podemos nosotros argumentar que es fundamental la experiencia pública como para garantizar un resultado exitoso. Tampoco un plan de La experiencia- gobierno. No, eso sí, porque tiene que ver con la propuesta y la percepción ¿Tú y crees la que la gente vota por emoción y el planes? optimismo. Cuando son bien explicados, sí, porque significan que te van a representar un optimismo, una esperanza y un conjunto de cosas que te puede llevar a una mejor calidad de vida. Tú has hablado del tema político, eso es importante, ¿no es cierto? Es un tema político, ¿no? Ahora, muy bien. Encuesta que yo comentaba al principio, que hoy día publica el Ipsos en el Comercio, dice que efectivamente si no existiera Pedro Pablo Kuczynski, el 21% de su electorado iría donde Keiko Fujimori. Muy interesante, ¿sabes? Si no existiera Kuczynski, el 21% se iría donde Keiko Fujimori. Pero Pablo ha dicho que él se equivocó en la elección del 2011 al apoyar a Keiko Fujimori. Eso, no sé si tú me vas a decir que fue un error que lo diga Pedro Pablo, porque no me lo vas a decir. Discúlpame que piense eso, ya me lo dirás. Pero en todo caso, yo sí creo que es un error, porque Pedro Pablo no debió decir eso. ¿Sabes por qué creo eso? Porque es una opinión personal, ¿no? Discúlpame Claro, que la ponga claro, así, no, podemos ir conversando. pero ¿por qué pienso eso? Porque creo que Pedro Pablo representa para un montón de jóvenes una serie de temas que son muy importantes. Y en ese momento, en ese apoyo que dio en esa oportunidad, mucha gente criticó el apoyo de Pedro Pablo Kuczynski. Y él, durante un mes entero, se pasó haciendo mítines, videos, presentaciones, en cuanto canal estuvo para decir que estaba bien. ¿Cómo un político, de su experiencia, puede convencer a un electorado que algo que hizo ahora estaba muy bien y que teníamos que votar por Keiko, y ahora nos dice que eso estuvo muy mal y que fue un error, cuando podría haber dicho eran circunstancias políticas? Y como político es el mundo en el que estamos, uno tiene que pasar por procesos. Eso era un proceso que terminó. No hablemos de ahí. Estamos en otro momento. ¿Qué piensas del tema?
Bueno, tú mismo te has dado la respuesta. Él señaló días después de que tenía que ver con las circunstancias de ese momento y obviamente en ese sentido, frente a la posibilidad que sea presidente Ollanta-Humala, la mejor alternativa era Keiko Fujimori. Pero fue un error, lo que quedó es que fue un error. Pero la explicación posterior yo creo que compensa lo que pudo haber sido una exageración, ¿no? Ahora, la matriz de transferencia que tú has mencionado al inicio del programa me parece sumamente interesante. Ya, la de Guzmán. En general, ¿eh? Claro, en general. claro. En primer lugar, que de 4 candidatos se va el voto donde Keiko Fujimori. Eso significa que hay un éxito en el modelo, que tendría que explicarse en cierta medida en eso o lo que representa Keiko Fujimori en relación a continuidad. Y en el caso de Guzmán explicaría el por qué en estos momentos Guzmán tiene 5 puntos basados fundamentalmente en jóvenes entusiastas y, como tú bien señalabas al inicio del programa, el 30%, 29-30% de no existir Julio Guzmán se iría donde Pedro Pablo Kuczynski. Pienso que podrían irse, o podrían irse a otra opción, ¿no? Claro, pero según esa matriz de transferencia, sí. O sea, el 30% de 5% es 1,5 o 2%, ahí se justificaría los 2 puntos que podría haber perdido y por lo tanto son fáciles de recuperar. Ante esa circunstancia, que está medida cuantitativamente, así es. Yo creo que es importante elaborar lo que significa el discurso político. El discurso político tiene que ver con el proselitismo y el proselitismo tiene que ver con que los militantes empiecen a hacer su trabajo, que yo creo que es lo que va a marcar la diferencia en estos 2 meses. Yo veo mucho pesimismo en el APRE, el PPC, veo por el contrario mucho activismo en el partido de Acuña, con la misma Keiko Fujimori. Yo creo que en la medida que los partidos empiecen a tomar ritmo de campaña y empiecen a hacer proselitismo, las cosas van a cambiar y las cifras se van a modificar. Vamos a hacer una pausa comercial de unos 30 segundos o 40 y regresamos enseguida para continuar, Perfecto. Juan, analizando el tema. Regresamos, amigos.